renueva tus fuerzas. Repita conmigo fuerte, por favor, renueva tus fuerzas. Amén. En Isaías capítulo 40, versículo 29, hay un versículo que me llama mucho la atención. En otras ocasiones lo hemos utilizado para algún tipo de contexto, pero hoy quiero utilizarlo específicamente porque cuando uno está cansado, uno normalmente necesita tomarse un tiempo para descansar. Pero hay veces en la vida que no hay opción de descanso. Por ejemplo, en el área espiritual. En el área espiritual no hay tregua. En el área física, uno puede tomarse una siesta y descansa. En el área económica, uno puede posiblemente, tras un ahorro, tomarse un descanso laboral y tomar uno energías para otro empleo o para otro tipo de emprendimiento. Pero en el área espiritual es muy difícil tomar treguas. ¿Por qué? Porque no existe. El enemigo no descansa. Sus relevos son constantes a modo de hacernos pasar ciertos procesos difíciles. Por tal razón, es necesario que como congregación entendamos dónde debemos de renovar nuestras fuerzas para no pasar desánimos espirituales y para entender en qué momento el enemigo quiere tocarnos con la intención de hacernos morir. Amén. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En otras ocasiones hemos dicho de que el múltiplo de Dios es un múltiplo bien importante. ¿Por qué? Porque multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermanos, el múltiplo de 0 es 0. Por tal razón 0 por 0 es 0, 0 por 1 0, 0 por 2 0. Pero Dios multiplica las fuerzas aún hasta el que no tiene nada. Quiere decir que Dios en medio de lo sobrenatural nos renueva nuestras fuerzas. Amén. Yo creo que quiero hablarle a una congregación en esta tarde que en cierto momento corre el riesgo de tener cansancio físico, cansancio emocional y cansancio espiritual. El cansancio físico se puede detectar y se puede tratar. El cansancio emocional se puede tratar porque también es fácil detectar. Pero el cansancio espiritual, usted solo lo puede detectar mediante ciertos análisis que usted haga desde el punto de vista de espiritual. No lo puede detectar así por así. Es más, la persona puede decir no estar cansada espiritualmente, creyendo que aún el proceso como lo está llevando es un proceso correcto, porque él siente que el cansancio es parte de su pena o de su paga de la pena para poder merecer lo que Dios le está dando. Y yo les digo algo: el yugo del Señor es fácil y ligera es su carga. Si alguno de nosotros se nos ha vuelto carga ser cristiano, quizás el problema es que usted está cansado. No es que usted esté disfrutando el evangelio, sino que está cansado y necesita descansar. Amén. Por tal razón, quiero decirles con todo mi corazón, cuando la palabra del Señor habla de que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, lo primero que el Señor hace en esa afirmación a través del profeta es que el cansancio es real. Amén. El cansancio es real. Diga conmigo: el cansancio es real. Dígale que está a la par: el cansancio es real. Pero como es real, Dios se encargó de entender el cansancio. El cansancio es real y Dios lo entiende. Diga conmigo: Dios lo entiende. Una vez más, Dios lo entiende.
Hermanos, con todo mi corazón, si alguien se encargó de dejar en ese versículo que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene, es porque Dios dijo: en un momento la gente se va a sentir cansada y necesita saber que aún en medio del cansancio yo tengo cuidado de ellos. Amén. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, Jesús nos invita a descansar en Él. Especialmente Él dice: vengan a mí los que están trabajados y los que están cargados, y yo los haré descansar. La pregunta es: ¿a qué nos llama Jesús en este pasaje? Si usted está cansado, el Señor le está diciendo: no hay tiempo para descansar, lo siento mucho, usted tiene que seguir, porque el cristianismo, el evangelio, es una explotación constante donde no hay descanso. ¿Eso está diciendo? No. Él lo que está diciendo es: como sabemos que no hay tregua en lo espiritual para descansar, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. La otra, en la manera figurada, podemos decir de esta manera: la única manera de que yo descanse es que alguien esté haciendo la tarea por mí. Y Dios todos los días hace la tarea por nosotros. Nosotros nos afligimos porque queremos, pero siendo sinceros, Dios claramente dijo de que Él no nos va a hacer llegar a situaciones difíciles de las cuales no tengamos también la salida. Por tal razón, el que muchas veces se afana y se cansa es uno. Y dígale que está a la par: es normal. ¿Por qué? Porque como humanos estamos inconscientes del ambiente sobrenatural que se vive. Así que quiero, con todo mi corazón, diga conmigo: el cansancio es real y Dios lo entiende. Por eso Él se encargó de decir: vengan a mí los que estén cansados y trabajados. Y hay tres tipos de cansancio de los que quiero hablar. Número uno está el agotamiento físico que las personas experimentamos. Repita conmigo: agotamiento físico. Una vez más: agotamiento físico. El agotamiento físico puede ser, por ejemplo, la fatiga constante que algunos de nosotros tenemos. Esa falta de energía, ¿verdad? Que nos levantamos cansados, nos acostamos cansados. Le pregunto yo: ¿Dios puede obrar en ese tipo de cansancio? Sí, puede obrar. También hay tipos de cansancios que son causados por problemas para dormir o insomnio. Cuando una persona se desvela por insomnio, otro día no tiene energía. El descanso por dolores o molestias sin explicación. Hay personas que el doctor les dice: mira, te voy a dar tal medicina, te voy a dar tal solución, pero necesito que hagas reposo. Entonces la pregunta es: ¿es malo el descanso? No. El descanso renueva las fuerzas. Pero de alguna manera el problema es cuando esa fatiga es emocional. Si la fatiga solo fuera física, pues uno duerme, uno se va a la playa, uno se va a un viaje, uno se va a una comidita y uno descansa. Es más, hay gente que yo no sé si usted sabía, pero no descansan por dejar de hacer algo, sino por cambiar de oficio. Las mamás son así: hoy no voy a ir a trabajar, voy a hacer limpieza en la casa, dice. Y al ver su casa limpia, ya se siente que descansó. Pues sí, porque el descanso era mental. ¿Cuántos días pasó esta ama de casa diciendo: ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto? Entonces ella puso su cansancio emocional por encima del cansancio físico. Entonces el cansancio emocional llega a tener cierto desinterés por las cosas. Entonces el cansancio emocional muchas veces nos puede traer desinterés por las cosas que antes nos apasionaban. Antes yo amaba hacer esto, pero ahora ya estoy
cansado. Antes yo hacía tal cosa, pero ahora ya me canso. Y pareciera como que algo hizo que bajáramos las revoluciones. Y eso nos causa irritabilidad. Y la irritabilidad es aquella persona que cuando nosotros estamos cansados sentimos literalmente sensibilidad en todo. ¿Cuántos quieren ir a predicar? Yo antes iba, pero ahora no puedo. Y empezamos como a generar una molestia por dentro y decir, y empezamos como a querer irritarnos. ¿Por qué? Porque hay sentidos emocionales muy frágiles por dentro. El sentimiento de desánimo, de tristeza, ese se puede experimentar en nuestra vida. Todos podemos llegar a experimentar un desánimo emocional al punto de que nos aislamos del ambiente social. La tercera cosa es que cuando nosotros venimos y experimentamos cansancio emocional, tenemos una desconexión espiritual. Estamos en la iglesia diciendo, ¿quién vive, hermanos? Y yo no siento en mi espíritu aquella gana, aquella alegoría, aquella algarabía de decir, Cristo vive. Preguntamos por un grito de júbilo y la persona no siente la necesidad interior de gritar el grito de júbilo. ¿Por qué? Porque la persona cuando está cansada emocionalmente está desprendida de sus emociones, está desconectada espiritualmente y emocionalmente. Por eso es que algunas veces cuando usted viene cansado de sus emociones, el culto puede ser que cayó fuego del cielo, pero yo no sentí nada. ¿Por qué? Porque yo estoy cansado de mis emociones. Hermanos, con todo mi corazón les digo, lo que sigue es difícil, porque cuando usted se desconecta espiritualmente de todo el mundo, usted siente una sensación de sobrecarga. Y entonces usted empieza a decir que todo el mundo no está como usted. Si usted supiera cómo estoy yo. Todo el mundo está descansando, todo el mundo es perezoso, pero usted es el más cansado y cargado del mundo. Dígale que está a la par, por favor. Si se siente cansado, descanse. La gente nunca va a admirar el cansancio en usted. Con todo mi corazón se lo digo. Nadie va a admirar a alguien cansado. Todos van a admirar a alguien que dice, ¿cómo le hace para estar siempre con energía? El que quiere estar siempre con energía debe de descansar. Qué prédica tan rara traje hoy, ¿verdad? Yo creo que la dejamos ahí o seguimos. Vaya, entonces sigamos pues. El sentimiento de no poder más es un sentimiento tan difícil porque genera esa sensación de sobrecarga de decir, no lo voy a lograr, no puedo con esto. No puedo con esto tan grande. ¿Qué otra cosa hace que nosotros nos sintamos con sensación de sobrecarga? La preocupación constante. Amados, la preocupación, el pastor me dijo una vez esto, ¿te has dado cuenta la conjugación de la preocupación? Es preocupación. O sea, antes de ocuparse, ya estoy ocupado mentalmente. ¿Y qué hace la preocupación? Hace que nosotros nos cansemos mentalmente antes de físicamente hacer las cosas. Entonces díganle que está a la par, ocúpese en vez de preocuparse. Y la última es la falta de paz interior. Sin embargo, yo quiero decirles con todo mi corazón, yo les dije hace un ratito de que el cansancio era real, pero Dios estaba consciente de ello. Y por tal razón, usted no está solo. Yo no estoy solo. En 2 Corintios 12, del 9 a 10,
Pablo nos dice algo que cambia totalmente la perspectiva del sufrimiento. Él nos dice así: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Con todo mi corazón, preciosos y preciosas del reino de los cielos, cuando usted no lo pueda lograr, deje que Dios se gloríe en su debilidad. Pero si usted va a querer jugársela a superhéroe, se va a sobreagotar, se va a cansar. Pero ¿qué dice allá? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Entonces, con todo mi corazón, es de humanos reconocer que no lo podemos lograr todo. Hermana Vita, no lo podemos lograr todo. Tampoco hay que ser como el perezoso que lo dificulta todo, ¿verdad? Pero hay que reconocer que no lo podemos lograr todo. Pero Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Hermanos amados, la renovación viene cuando buscamos a Dios. En Isaías 40, 29 al 31, es un versículo que promete que el Señor nos va a renovar. Él dice, da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces la pregunta es, ¿de quién viene la renovación de nuestras fuerzas? De Dios. ¿De quién viene la renovación de nuestras fuerzas? De Dios. Él da, no dice usted puede, dice Él da fuerzas al cansado. Y la importancia de no rendirse es tan pero tan importante, aun cuando usted se sienta cansado. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido abandonar las cosas? Porque creemos que al abandonarlas vamos a descansar. No, mis amados. Al abandonarlas va a venir una sensación de frustración peor que la que ya siente. Porque entonces no solamente va a estar frustrado porque no lo logró, sino porque otro sí lo logró y usted lo verá con sus ojos. No se rinda, intente ser feliz, intente estar descansado, no se rinda. ¿Por qué? Porque Gálatas 6:9 dice así, Pablo viene a animarlos de esta manera: y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que el Señor renueve sus fuerzas para que sigan adelante. Amén. Hermanos, en la vida cristiana, para ir ya cerrando porque quiero terminar ya. En la vida cristiana, muchos de nosotros vamos a experimentar cansancio. Pero sí le digo con todo mi corazón, en el área emocional, usted puede hacer un su viaje y descansa. En el área física, usted puede dormir 8 horas y descansa. Pero en el área espiritual, no se puede dar el lujo de descansar. Porque la palabra del Señor nos dice, velad y orad. ¿Qué nos dice? Velad y orad, para que no caigas en tentación. Por tal razón usted no puede darse el lujo de descansar de la misma manera que usted descansa emocional y física. Usted tiene que descansar en Dios. ¿Y de qué manera se puede descansar en Dios? Pasando tiempo con Él. Yo quisiera traerle otra fórmula, pero es solo pasando tiempo con Él que se puede descansar en Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero qué curioso que un ayuno nos hace descansar en Dios. Qué curioso que un momento de leer la palabra nos hace descansar en Dios. Qué curioso que un momento de alabanza que podamos tener en nuestra habitación nos hace descansar en Dios.
Usted tiene que aprender a no preocuparse, sino a descansar en Dios. Y si es algo espiritual, no enfrente, descanse en Dios, porque el Señor prometió que Él pelearía por nosotros y nosotros estaríamos tranquilos. La intranquilidad es falta de fe. La intranquilidad es incredulidad. Y como nos acostumbraron desde niños a ver para creer, creemos que Dios no tiene cuidado de las cosas que nos pasan y estamos preocupados, estamos incrédulos y estamos afanados creyendo que Dios no nos va a dar la salida. Pero sí le digo algo con todo mi corazón. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, no nos ha sobrevendido ninguna sola cosa que no podamos encontrar la salida. Por tal razón yo le digo, si usted le baja 2 rayitas, si yo le bajo 2 rayitas a la preocupación y me ocupo más de encontrar la salida, yo voy a salir luego de eso que me afana, de eso que me quita la paz, de eso que me quita la paz interior. ¿Qué tal si en esta semana usted, en vez de afanarse, en vez de preocuparse, usted dedica tiempo a encontrar la salida? ¿Sabe dónde está la salida? La palabra del Señor dice así: y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. No, me la captó. Si usted quiere encontrar la salida al problema en esta semana, dedíquele tiempo al Espíritu Santo. Se lo voy a volver a decir. Si en esta semana usted quiere encontrarle el desenlace a ese tortol que tiene en la vida, busque al Espíritu Santo. Él le va a descansar. ¿Por qué? Porque así como mi mamá no descansa hasta no tener ordenada la casa, así como usted, madre, no descansa hasta que no ve planchada la ropa de su esposo, usted no va a descansar hasta que no vea que Dios le resolvió la situación difícil en la que está. Entonces, para que usted y yo descansemos en el Señor, tenemos que pasar tiempo con el Espíritu Santo, porque aunque no lo queramos aceptar muchas veces porque somos todólogos, Él tiene la salida. Él sabe por dónde está el asunto. Amados, no vine a predicarles un mensaje inconsciente de la vida real. La vida puede ser difícil y sé que las presiones son reales. Yo no vine a hablarle a usted desde el más allá para el más allá, volando como que es fantasía. No. Las situaciones difíciles son reales. Sí agotan, sí cansan, pero en Dios renovamos nuestras fuerzas. Por tal razón, quiero que recordemos algo importante. Dios es nuestra fuente de renovación. Mi mamá me decía una ocasión un día de esto: ya no puedo más. Y lo que estoy haciendo es yéndome al altar. Con mi esposa hemos dicho: ya no podemos más en algunas situaciones. Oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se las sabe todas. No hay un hombre en la tierra sabio como es la persona del Espíritu Santo. Y todo lo que usted le pregunte, Él le va a dar una salida. Y usted va a renovar sus fuerzas por un cambio de preocupación. Va a quitarse esa preocupación de encima. Cuando nos sintamos cansados, cuando pensemos que ya no podemos más, recurramos a Él. Él tiene nuevas fuerzas para nosotros y Él es el que nos da la capacidad de seguir adelante. No estamos solos. Jesús camina con nosotros y su gracia es suficiente. Esperemos en Él, descansemos en Él y permitamos que Él renueve nuestras fuerzas.